El diseño interactivo, InYoi. Utilización. El diseño de la solicitud de pedido y el pedido se centra en las necesidades del usuario y proporciona un mayor soporte en el rendimiento de las tareas diarias. La presentación de las aplicaciones ha mejorado considerablemente, se han renovado completamente siguiendo principios ergonómicos. Ambas aplicaciones dan soporte a la introducción de datos por parte del usuario, por ejemplo, a través de los valores de propuesta, y son flexibles respecto a posibles errores de entrada del usuario. Puede actualizar datos de cabecera, los datos de resumen de posiciones y los datos detallados en una pantalla centralizada. Pasar entre pantallas diferentes y procesar una pantalla inicial ya es historia. Ahora, ya puede cambiar entre los modos crear, modificar y visualizar en la misma pantalla. Características. Las aplicaciones InYoi le ofrecen las ventajas siguientes. Transacción en pantalla individual. Puede actualizar todos los datos relevantes en una pantalla central. Esta pantalla individual está dividida en 3 partes. Cabecera. Aquí puede introducir todos los datos sobre que afectan a la solicitud de pedido o al pedido completo, por ejemplo, las funciones del interlocutor que asume su proveedor, los textos o las condiciones. Resumen de posiciones. Aquí puede introducir sus posiciones con los datos más importantes, por ejemplo, material, servicios, grupo de artículos, cantidad, centro del pedido. Detalles de la posición. Aquí puede introducir datos adicionales en una posición concreta, por ejemplo, la imputación y los datos de aceleración o los límites y los servicios individuales. Puede desglosar y ocultar las 3 áreas de pantalla individualmente e influir de este modo en su tamaño. Si cierra la cabecera y detalles de la posición, por ejemplo, amplía simultáneamente el resumen de posiciones. Haga clic en la esquina izquierda superior del área de pantalla relevante para desglosar el área. Haga clic en para ocultarla. Resumen de documentos con variantes de visualización. El resumen de documentos contiene varios documentos de compras que necesita para su trabajo diario, solicitudes de pedido, pedidos, planes de entregas proveedor. Podrá visualizar todas las solicitudes de pedido que precisen su atención en la parte izquierda de la pantalla, por ejemplo, y empezar a procesar los pedidos asociados en la parte derecha. Para obtener más información, consulte la sección Trabajo con el resumen de documentos. Opciones personales. Los usuarios que trabajan con las aplicaciones InYoi pueden atender a ciertas necesidades personales, por ejemplo, valores de propuesta. Para obtener más información, consulte la sección Opciones personales. Clasificación y filtro de posiciones. Podrá clasificar posiciones de pedido siguiendo un orden ascendente o descendente. Puede que desee colocar, por ejemplo, las posiciones de pedido con el precio más alto a la cabeza de la lista. También puede visualizar posiciones de pedido en función de determinados criterios. Puede utilizar todos los campos de la posición de pedido criterios de filtro. Supongamos que solo desea ver posiciones destinadas a su centro de Houston con una cantidad de pedido de hasta 30 unidades. Si desea volver a ver todas las posiciones de pedido, puede quitar el filtro. Simplificación de entrada de datos. Corrección de entrada defectuosa. Posteriormente, podrá modificar el material, el tipo de posición o el centro, en las posiciones de documento, si descubre un error tipográfico, por ejemplo. En dichos casos, no es necesario crear una posición nueva, siempre que no se hayan contabilizado documentos subsiguientes. Entrada de denominaciones en vez de cantidades. Cuando introduce el proveedor, centro suministrador, el grupo de artículos, el almacén o el centro, solo tendrá que introducir parte de la denominación, en vez del número íntegro. A continuación, el sistema sugiere los datos relevantes. Por ejemplo, si introduce MAN en el campo proveedor, centro suministrador, el sistema podría sugerir a su proveedor Harman y sus centros suministradores en Manchester. Búsqueda de material utilizando fragmentos del texto breve del material. Puede buscar materiales introduciendo una parte del texto breve, descripción breve, para el material del campo material. No es necesario conocer e introducir el texto breve completo.
A continuación, el sistema sugiere los datos relevantes. Por ejemplo, si introduce tornillo en el campo material, el sistema sugerirá todos los materiales en cuyas breves descripciones aparezca el término tornillo. Ningún mensaje de distracción. Dispone de la opción de recibir los mensajes del sistema mientras se procesa el documento relevante, y de responder a estos inmediatamente, o bien, puede introducir inicialmente todos los datos sin distracciones y ocuparse de los errores o de la información incompleta más adelante, basándose en un lag de errores. Para obtener más información, consulte la sección lag de errores. Adopción de posiciones de documentos modelos mediante un clic del ratón. Puede adoptar posiciones de documentos modelos, como solicitudes de pedido, pedidos o peticiones de oferta en la solicitud de pedido o en el pedido que está procesando, arrastrándolos con el ratón o haciendo clic en el pulsador apropiado. Para obtener más información, consulte las secciones Creación de un pedido haciendo referencia a otro documento y copia de solicitudes de pedido o posiciones. Navegación simplificada. Se accede a datos relevantes haciendo doble clic con el ratón o mediante el menú Entorno. Doble clic. Puede visualizar los registros maestros para proveedores y materiales haciendo doble clic en el campo relevante. Si hace doble clic con el ratón en el contrato marco o en el número de registro info, puede visualizar el contrato de entrega asociado. Si hace doble clic en una solicitud de pedido o en un pedido del resumen de documentos, podrá visualizar cualquiera de los documentos. Menú Entorno. Mediante el menú Entorno, puede acceder a fuentes de información adicionales, como los documentos de modificación, los registros maestros de materiales, los registros info, el resumen de stocks, las regulaciones por cuotas o los libros de pedidos. Puede especificar en sus opciones personales que se visualice la información de entorno en una nueva sesión. Nuevo editor de texto, tratamiento de textos mejorado. Cuando introduce el texto, podrá elegir entre un tratamiento de textos convencional y un nuevo programa de edición de texto que permite los saltos de línea automáticos y la búsqueda y sustitución de texto, entre otras funciones del sistema. Ayuda adyacente a la aplicación. Para el pedido InJoy, puede utilizar un área de ayuda que puede mostrar o suprimir como precise, para obtener información sobre la nueva interfase de usuario y sobre las funciones.